Santo que estás en los cielos, te damos las gracias por este tiempo que vamos a compartir todos juntos a través de este medio. Te damos las gracias por tu cuidado para con cada uno de nosotros, gracias por nuestras familias, por nuestros hijos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Señor y Salvador. En esta noche, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, a aquellos médicos, las personas que están a cargo, Señor, de la salud. Te pedimos que tú les bendigas, Señor, que les guardes, que los cuides. También, Señor, aquellos que toman decisiones, como el ministro de Salud, Señor, y todos sus secretarios, te pedimos que ellos puedan, Señor, primero, en primer lugar, conocerte a ti, Señor, que puedan gobernar, Señor, con temor a ti, y que este tiempo, Señor, también pueda reflexionar en sus corazones ellos y poder acercarse, Señor, y mirarte a ti en primer lugar. Padre, te pedimos por cada uno de ellos, oramos a ti, Señor, para que aquellas personas que quizás hoy están pasando necesidades, Señor, médicas, que quizás no tienen cobertura social, te pedimos que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que las decisiones que tomen los gobernantes, tanto el presidente como los intendentes, Señor, que puedan, Señor, gobernar para el pueblo, que puedan tomar decisiones correctas, Señor, pero también sabemos, Padre, que para esto también necesitan mirar a ti, acercarse, Señor, a tu palabra, Señor, poder mirar al cielo en primer lugar y poder reconocer, Señor, que te necesitan. Señor, sabemos que estamos pasando por una situación difícil, complicada, pero también sabemos que tú estás al control de todas las cosas. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos tu bendición especial, por, como decíamos, por los médicos, Señor, por los gobernantes, por aquellos que toman decisiones, Señor, que hoy nos toca a nosotros también cumplir y respetar. Lo ponemos en tus manos, te agradecemos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, y antes de tener una segunda oración, déjenme que les comparta un pasaje en 2 Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 8. Dice, este pasaje dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y terminan los últimos 2 versículos diciendo, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Y yo le quiero pedir ahora a José Blanco, que él pueda estar orando, como leíamos recién, por aquellos hermanos que estén pasando por necesidad. Hermanos con necesidades económicas, necesidades de trabajo, son tiempos difíciles, de preocupación. Estar orando también por la escuela y por el jardín. Ya todos hemos escuchado acerca de toda la situación y todos los compromisos que obviamente desde la escuela se tienen con los docentes y cumplir con un montón de pagos de cosas, y son tiempos difíciles. Poder estar orando, porque como leímos, Dios es el que provee, y tenemos que darle gracias porque Dios nunca va a permitir que nada nos falte, sino que siempre Él nos da y siempre lo hace en abundancia. Así que poder estar orando por los hermanos, no solamente hermanos de nuestra congregación, ¿no?, sino también pensar por hermanos de distintos lugares del país y del mundo, podemos decir, ya que esta situación no es solamente que nos afecte a nosotros. Así que yo le quiero pedir a José que pueda estar orando también por estos temas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bueno. Bueno, oremos entonces.
Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú siempre, aun en momentos difíciles, permaneces al lado nuestro, Señor, y tenemos la seguridad de ello. Y en esta hora quisiéramos rogarte por tantos hermanos, no solamente aquí en la iglesia local, sino de todas aquellas que se reúnen a tu nombre, que están pasando por necesidades, Señor, y sabemos que esto es mundial, a nuestros hermanos lejanos y cercanos, a todos ellos. Señor, que tú puedas estar supliendo cada una de sus necesidades, cada una de nuestras necesidades por la que estamos pasando. Señor, que tú estés al lado de cada uno de nosotros, de cada uno de ellos, de cada uno de los que te necesitan en estos momentos tan difíciles. Que puedas estar como aquel que arropa, como aquel Padre Celestial que nos arropa a nuestro Dios cuando más lo necesitamos. Señor, también quisiéramos rogarte por las necesidades también económicas de la escuela, de, Señor, las instituciones que conocemos que están cerca de nosotros, como el Hogar del Alba, como el Hogar de Ancianos, nuestro Dios, como la escuela, que también sabemos que necesitan de tantas cosas, y sobre todas las cosas, nuestro Dios, el hecho de poder cumplir con las necesidades de todos aquellos que trabajan en ese lugar, de aquellos empleados, de cumplir con sus sueldos, de cumplir con todas aquellas cosas que son obligatorias, que son obligaciones para cada uno de nosotros, para cada uno de ellos. Señor, te rogamos que tú vas a ir supliendo, allanando el camino para que se puedan recibir aquellas ayudas necesarias, tan necesarias, para continuar adelante, para seguir adelante también en aquellas cosas que hacen a la escuela, que hacen al hogar, que hacen a los hogares. Nosotros. Te rogamos, nuestro Padre Celestial, que tú estés con cada uno de nosotros, que tú estés, nuestro Dios, con cada una de las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Que sabemos que no nos faltarán, que no nos han faltado hasta aquí, y sabemos, nuestro Dios, que tú habrás de suplir siempre con todas las cosas. Y aún, nuestro Padre, pensando en lo que habrá de suceder más adelante, Señor, sabemos que tú estarás preparando las cosas para que en todas las cosas sabemos, Señor, que tú allanarás el camino y pondrás delante de nosotros aquellas cosas que cada uno de nosotros necesita. Y sabemos, nuestro Dios, que como hermanos en la iglesia, sabemos que nos ayudamos, que estamos con cada uno. Y sabemos, nuestro Dios, que tú así quieres que sea, porque así tú lo dispones. Que primero nuestros hermanos, luego aquellos que también lo necesitan. Señor, te agradecemos porque sabemos que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, nuestro Dios, ¿quién podrá estar contra nosotros? Así, nuestro Padre, nos quedamos en tus manos. Estamos agradecidos aún en medio de estos problemas. Y te rogamos estas cosas, ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, dice otro pasaje en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el último lugar, antes de ya dejar este lugar, el tiempo a Antonio para que él pueda compartir la palabra a nuestro Dios, le voy a pedir a Ernesto que él pueda estar orando en tercer lugar, y vamos a estar orando por nuestra iglesia, por las actividades que tenemos desde la iglesia, que darle gracias a Dios porque no se han dado de baja, digamos, las actividades, sino que a través de estos medios podemos llevarlas adelante. Así que darle gracias a Dios porque nos da estos medios y nos permite que todas las actividades que tenemos en la iglesia se puedan continuar. Poder darle gracias porque a través de ella también estamos llegando a personas que están escuchando la palabra, entonces darle gracias y aprovechar también para que el Señor pueda estar obrando en la vida de todos aquellos que están escuchando la palabra de nuestro Dios. Pedir también por nuestro testimonio en estos tiempos, con nuestros vecinos y aquellos cercanos que tengamos, darle gracias a Dios por esto. Al principio, yo me acordaba el otro día, cuando comenzaba todo este tema de la pandemia,
una de las reuniones de allí del domingo se estaba transmitiendo en vivo por Facebook. Y hoy ya estamos teniendo una reunión, digamos, en vivo a través de estas aplicaciones. Así que no hay ninguna barrera ni nada que no permita que la palabra de nuestro Dios siga sembrándose, siga comunicándose, que a través de estos podemos estar comunicándole a personas que no conocen de Cristo, poder llevar el Evangelio. Así que darle gracias a Dios y pedir que Dios continúe bendiciendo estas actividades, que nosotros podamos seguir creciendo y aprendiendo para ir mejorando, ir llegando mejor. Así que, Ernesto, te pedimos esta oración. Bendito Dios, nuestro Padre, en esta noche que tenemos la oportunidad preciosa de llegar a tu presencia y poder disfrutar de este tiempo juntos, tan especial. Es motivo de gratitud poder hacerlo con los hermanos. Señor, en medio de toda esta situación difícil que vivimos, cada uno de nosotros nos hemos dado vuelta, hemos mirado tu casa, hemos mirado cada familia, hemos pensado en cada hermano, hemos pensado en cada situación personal, en la escuela, en los trabajos, en la familia. Y Señor, tú has estado en cada detalle, has estado proveyendo, has estado guardando y aún nos has dado esta oportunidad preciosa de orar de una manera especial los unos por los otros. Señor, te agradecemos porque tenemos esta necesidad de estar juntos, disfrutando una unidad que nos ha dado a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esta unidad que nos llamas a guardar, a amar y a cuidar y a prevalecer en ella. Te agradecemos por esto. Te agradecemos porque en medio de toda esta crisis, donde se ve lo de peor de cada una de las personas, podemos ser luz, podemos ser sal, y podemos hacer una tarea práctica de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en tu casa y en cada una de las reuniones. Señor, tomar lo que leemos en cada uno de los pasajes allí de Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia se formaba, donde cada uno de los hermanos era necesario para la obra que tú tenías planeada. Señor, nos permite vivirlo en forma práctica, poder hacerlo en familia, poder ayudarnos, poder pensar en nuestros hijos, poder pensar en lo que nos quedó pendiente, poder pensar en cómo mejorar lo que hicimos, poder soñar en cada una de las actividades y ver el provecho que se ha logrado en cada una de ellas, en cada una de las familias, en cada uno de los vecinos. Hermoso Señor, es saber que somos utilizados por vos en cada una de estas áreas. Señor, te damos gracias por esto. Te pedimos por este nuevo año que estamos cumpliendo juntos en este lugar, que nos da un motivo más, como escuchábamos recién, no de acallarnos, no de esperar el momento propicio para hablar y propagar tu mensaje, sino que tú has permitido de una manera que ni soñábamos ni teníamos en nuestros planes. Muchas personas hayan escuchado el consejo de tu palabra, hayan escuchado la invitación a abrir sus corazones y a que tú entres a morar en sus vidas. Señor, queremos poner en tus manos todas estas obras que se han hecho hasta aquí, a través de la escuela, a través de los docentes, a través de las llamadas, a través de la preocupación, a través de ponerte en tu presencia, en oración, con nombre y apellido, cada situación. Señor, en tus manos ponemos estas cosas, pero dándote las gracias, porque tú has obrado de una manera especial en nuestro país, y en nuestro barrio y en nuestra congregación. Te damos gracias por todo y ponemos en tus manos el tiempo que resta. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Acuérdense que abajo hay una barra de herramientas, pueden escribir, hay reacciones, y aprietan ahí, levantan la mano, saludan, o en esta oportunidad también vamos a practicar, si alguno tiene una pregunta, quiere agregar algo, un comentario a lo que vamos a compartir hoy en el estudio, también levanten la mano, y Sebi les va a dar audio, o ustedes se desbloquean y hacen la pregunta o el comentario que quieran hacer. ¿Estamos? ¿Entendieron todos? Levanten la mano, a ver si todos lo tienen. Por sistema. Abajo.
¿Ven la reacción? Ahí está, perfecto. Igual, Perfecto. perdón, Tony, Sí. yo somos 40 y no los veo a todos en mi pantalla. Así que quizás mejor si tienen alguna consulta o duda, pueden prender su micrófono y hacerla directamente, ¿sí? Por si yo no los veo. Listo, gracias, Evi. Acá ya respondiste la primera pregunta que iba a hacer. Somos 40 entonces conectados. O sea que estamos frente a una reunión de oración casi récord, porque me imagino que somos más de uno en cada casa, así que gracias a Dios también por esto. Déjenme que les comente algo antes de retomar los estudios que estamos haciendo. Esta semana tuvimos una reunión por Zoom y acordamos juntarnos y hacer esta práctica, porque en la reunión aniversario vamos a hacerla de esta manera, exclusivamente para la reunión donde el hermano Centurión nos dé el ministerio de la palabra, cuando él nos va a hablar a la iglesia. Ustedes saben, estamos viendo la materia de eclesiología. Yo les contábamos en alguna de las reuniones que ya estamos casi en el tercer año, donde estamos viendo materias, y todos los martes estamos siguiendo un temario. Así que estamos viendo eclesiología. Voy a ver si puedo avanzar. Ahí está. Hemos visto en las dos clases anteriores su significado. Esta clase la dio Diego. Su origen fue Nicolás. La clase pasada comencé y hoy voy a terminar con la diferencia entre Israel y la Iglesia. Y luego, en las clases que siguen, que ustedes están viendo acá, vamos a ver los temas que ustedes ven en pantalla, los nombres y figuras, modelos, unidad de la iglesia, etc. Así que hoy vamos a terminar con la clase número 3, con Dios mediante, y lo quiero hacer rapidito. Israel en una promesa que Dios, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de las promesas? Israel nace a partir de una promesa, y me tomé el tiempo para aclarar la clase pasada que Dios cumple sus promesas. Aunque Israel haya rechazado al Señor Jesucristo como Mesías, hay promesas que se van a cumplir, hay promesas que el Señor va a cumplir específicamente con Israel como las tiene para la iglesia. Son promesas distintas. Son promesas que el Señor le ha dado a Israel. Algunas se han cumplido, y dije al final del mensaje que la misma subsistencia hoy de Israel como nación obedece a una promesa del Señor. Fíjense que estoy buscando algo acá para... Acá está, miren la tecnología que tenemos. Están viendo este puntero láser acá, ¿no? Acá vivía Abraham cuando Dios lo llama y le dice: salí de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Así que Abraham emigró hacia esta zona junto con su familia y se instaló en este lugar que es la tierra prometida para la nación de Israel. La nación de Israel entonces comienza su historia en Abraham, y para que ustedes vean esta línea de tiempo, estamos hablando de aproximadamente el año 2000 antes de Cristo. Y acá fue la primera promesa. El Señor luego le hace una promesa también a Moisés, a David, y también en Jeremías hay un pacto que se llama el pacto palestino, que tiene que ver con la nación, con la promesa de Israel. Todo esto va sucediendo en todo este periodo de tiempo que cubre
2000 años antes de Cristo, y si nos venimos al tiempo presente, la primera promesa que encontramos registrada para Israel ya lleva 4000 años. ¿Está? Con la venida del Señor Jesucristo, encontramos que Israel rechaza al Mesías, rechaza al Señor Jesucristo cuando dice, no queremos que éste reine sobre nosotros, y esto dije la clase pasada que no sorprendió a Dios no lo sorprende nadie, estaba en los planes del Señor, y lo hemos leído en Romanos capítulo 11, que aún las promesas del Señor están vigentes, y el rechazo de Israel permitió que Dios entonces ampliara sus bendiciones para la iglesia, el cuerpo de Cristo, que ahora incluye a todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Por lo tanto, el mundo antiguo comienza a proyectarse, y ya toda la escena de las promesas de Dios y el plan de Dios comienza a manifestarse a través de la iglesia, con un plan muy específico que se lleva a cabo en esta dispensación que llamamos de la gracia. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Seguimos. Quiero mirar rápidamente, y este es la última transparencia, el slide que vamos a compartir. Estas son las diferencias que ustedes van a encontrar en cualquier libro de estudio, en cualquier instituto bíblico, que se marcan para que podamos entender que Israel no es la iglesia, ni la iglesia es Israel. Esto que estamos machacando nosotros constantemente y que parece obvio, no lo es yo les aseguro que el 50% del pueblo evangélico, que siguen lo que se llama la teología del pacto, van a escuchar esto, la teología del pacto, sostienen que la iglesia es el Israel antiguo. Y hay un montón de autores, y a lo mejor hay libros que están en sus bibliotecas que enseñan esto. Nosotros ya, por estos 3 años de estudio que venimos diciendo, hemos enseñado que Israel es una cosa, es el pueblo de Dios, pero tiene marcadas diferencias con la iglesia, que es completamente diferente. Hay un autor que yo he visto que ustedes tienen en sus bibliotecas, algunos de ustedes, que se llama Berkov, por ejemplo. Él enseña que Israel, por ejemplo, es la iglesia, o la iglesia es el Israel antiguo, cosa que es un autor precioso, enseña muy bien, lo usamos muchísimo, pero no estamos de acuerdo con esto que estamos enseñando. Las promesas, entonces, las diferencias que hay entre Israel y la iglesia son las que ustedes ven en esta columna de la izquierda. Hay diferencias en las promesas, acá están marcadas, así que no me voy a repetir. Las promesas dadas a Israel tienen que ver con su reino en la tierra, tienen que ver con la tierra prometida, con el Mesías en la tierra, con una nación. Y todas las promesas están vinculadas específicamente a esto, y Dios se las entregó a través de promesas y de pactos. Las promesas que el Señor tiene para la iglesia son completamente distintas, son eternas y están vinculadas con el cielo, con la gloria, aunque también la iglesia tiene muchas promesas que están explicitadas para nosotros mientras estamos acá en la tierra. Cuando el Señor nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, está enfatizando una promesa que baja del cielo para cada uno de nosotros, pero que la vivimos acá en la tierra. Otra promesa es el Espíritu Santo. El Señor nos prometió el Espíritu Santo, la iglesia lo tiene, y disfrutamos del Espíritu Santo acá en la tierra, pero las promesas de la iglesia vienen del cielo y se van a consumar en la gloria
en la eternidad para cada uno de nosotros. El punto 2 que tenemos acá, tratamiento bíblico, yo lo comenté al pasar. La Biblia se ocupa mucho de Israel y no tanto de la iglesia, aunque la iglesia es el plan de Dios. ¿Está? Quiero decir con esto que, como vamos a leer en Romanos capítulo 11, los judíos que creen en Cristo forman parte de la iglesia. Forman parte de la iglesia. Vamos a mirar, vayan a la Biblia y vamos a mirar un poquito rápidamente Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Habíamos leído la clase pasada hasta el verso 10. Voy a leer ahora del versículo 11 en adelante. Romanos 11, verso 11 dice así. Digo pues, ¿han tropezado Israel para que cayesen? ¿Los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de Israel? Porque a vosotros hablo, gentiles, dice Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, él se trata a sí mismo como judío, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, por haberse salido del pacto, por haber rechazado a Cristo, generó entonces la fundación de la iglesia, o sea, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión cuando ellos vuelvan a Cristo y se conviertan a Cristo, sino vida entre los muertos? Vamos a leer el 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, estamos hablando de Israel, que sale, dice, y tú siendo olivo silvestre, el olivo silvestre somos nosotros los gentiles, que fuimos injertados. Dice, y tú siendo, nosotros como gentiles, no judíos, olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, o sea, de las ramas que fueron arrancadas, desgajadas de la vid, los judíos que han sido separados por este pacto, le dice, vos que sos gentil, vos que sos ahora de la iglesia, no te jactes contra las ramas, contra los judíos que por ahora han sido desgajados. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. En todo caso, es el Mesías el que da vida, el que sustenta la vid, y nosotros, como habiendo sido un olivo silvestre, salvaje, el Señor nos ha injertado en Cristo. ¿Se acuerdan? Yo soy la vid verdadera. ¿Se acuerdan eso? Y ustedes son los pámpanos. Nosotros hemos sido injertados en esa vid. 19 dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que tú o para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, está hablando a los creyentes que no son judíos, fuiste injertado. Tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Verso 23. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, o sea, los judíos, si creyeren, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, Queremos decir con esto que la iglesia tiene vida y fuimos injertados
a esa vid verdadera, donde antes estaba injertada Israel. Israel, al haber rechazado al Mesías, ha sido, como dice aquí la Escritura, figuradamente desgajado, y los que se nutren ahora de la vida de Cristo es precisamente la nación, la iglesia, el pueblo gentil. Y la nación judía va a recibir vida y su simiente va a ser un simiente fructífero cuando vuelvan su mirada al Mesías, cuando crean en él y puedan recibir la savia, la vida eterna de Cristo. ¿Cuál es la clave de esta palabra acá? El versículo 5 de Romanos 11. En el verso 5 dice que ha quedado un remanente escogido por gracia. Quiero decir con esto que hoy hay judíos creyentes. Y así como había antes en la antigüedad judíos que se habían ido a la idolatría, cuando el profeta en la antigüedad estaba triste y decía, yo me quedé solo, no hay nadie que mantenga la fe, que te siga, el Señor lo llama aparte y dice, no te equivoques, hay un remanente, yo he guardado un remanente que está en Israel, que no ha doblado su rodilla, que no se ha inclinado ante los Baales. La palabra remanente nos está hablando siempre de un grupo de personas que permanecen en pie. Y dentro del pueblo evangélico, el remanente es siempre aquel que sostiene la fe, aquel que realmente es creyente en Cristo. Esa es la palabra clave. Israel sigue porque hay un remanente. Israel se mantiene en pie gracias al remanente. Y los planes de Dios sobre Israel, como también para la iglesia, siempre son por los remanentes. ¿Quién se anima? Y así empezamos a probar toda esta interacción. ¿Quién se anima a decirme qué es un remanente? Con lo que ya dije. Hagan ahí unmute o desbloqueense y alguno diga qué cree que es un remanente. ¿Qué significa? Lo que queda. ¿Cómo? Lo que queda. Lo que queda. Muy bien, ¿qué más? Vamos. Remanente habla de muchos, pocos. Poco. Poco. Es un resto de pocos, ¿no? ¿Cómo? De un grupo. Un grupo. Una parte de un todo, digamos. Una parte de un todo. En el Antiguo Testamento, yo les completo la definición, en el Antiguo Testamento los judíos, por ejemplo, que sobrevivían a una calamidad, a una persecución, los judíos que sobrevivían, por ejemplo, a enfermedades, a masacres, los que sobrevivían a todo eso, cada vez que Dios preservaba a ese grupo de personas, en el Antiguo Testamento encontramos que son llamados remanentes. Y siempre preservaba un remanente para mantener a su pueblo elegido. Fíjense en Romanos 9:27. En Romanos 9:27 dice ahí, también Isaías clama, tocante a Israel, estamos viendo las diferencias entre Israel y la iglesia, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, fíjense cómo termina el texto, tan solo el remanente será salvo. No todos se salvan, sino el remanente. El remanente. Dios siempre guarda un remanente. No salva a nivel nacional. Las iglesias nacionales no existen, la salvación a nivel global no existe. Siempre son unos pocos los que se salvan. Siempre son unos pocos los que se salvan.
Quiero avanzar e ir terminando. Entonces, la simiente, como ven ustedes ahí en presentación a la izquierda, la simiente de la nación de Israel es una simiente física y es un remanente que va quedando. La simiente de la iglesia es una simiente espiritual. Nosotros no somos nacidos ni engendrados por voluntad de varón, sino que somos engendrados por la voluntad del Espíritu Santo que da vida. No podemos hacernos evangélicos, no podemos hacernos creyentes porque queramos. Esto lo hace el Señor, y en Romanos capítulo 9 nos dice claramente que el Señor escoge. Él elige, Él pone la convicción, Él da la fe, y Él lo hace por su propia voluntad y soberanía. En la nacionalidad que ustedes ven a continuación en esta presentación, en la parte nacionalidad, aquí, vemos que Israel es un solo pueblo, mientras que la iglesia es de todo pueblo. ¿Se acuerdan? En el Apocalipsis dice que tú nos has redimido, ¿se acuerdan? En el capítulo 5, de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. La iglesia es de toda raza, es de toda lengua, de toda nación. Me estoy acordando, tuve el privilegio hace unos años atrás, me mandaron a trabajar a hacer un trabajo y afuera, y los hermanos del Hogar El Alba me hicieron una conexión y pude luego tener unas reuniones en una iglesia, y luego me invitaron a una iglesia, fue una iglesia metodista, y lo que me sorprendió en ese lugar, partían el pan muy parecido a nosotros, estábamos en Londres, y en esa oportunidad había gente de África, había gente de Centroamérica, pero lo que me llamó la atención fueron los africanos. Estaban vestidos todos con túnicas largas, estaban vestidos con sus atuendos, usaban joyas, y cuando llegó el momento de orar, muchos de ellos no lo hacían en idioma inglés, pero lo hacían en su idioma. Y cuando llegó el momento de ofrendar, algunos ofrendaban dinero, pero estos africanos, algunos de ellos se quitaron pulseras, por ejemplo, que tenían de oro, y los pusieron en una canasta. Y yo me acordaba de este pasaje: toda lengua, todo linaje, toda raza, toda nación. En ese lugar tuve la posibilidad de ver, había gente de China, por ejemplo, y verlos ahí en un solo espacio era realmente emocionante ver lo que estaba sucediendo, y esa es la iglesia, cuerpo de Cristo. Cristo, para Israel, es el Mesías, es el Rey. Y los judíos hoy están esperando al Mesías, están esperando al Rey, para que venga y reine. Cuando vino Cristo, sin embargo, no le reconocieron y dijeron unas palabras que fueron fatídicas para ellos, y que hoy la están pagando. Ellos dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. Pero para nosotros es Salvador, es Señor, es nuestro amo. Respecto del Espíritu, también hay una diferencia. Yo quiero ir avanzando rapidito. En algunos institutos se enseña que el Espíritu Santo descendía en forma condicional solamente. Por ejemplo, caía sobre Sansón, caía sobre, no sé, díganme ustedes, ¿sobre qué más cayó? El Espíritu vino sobre ¿quién, David. por ejemplo? Sobre David. ¿Ok? Y
Algunos enseñan que venían de forma condicional y se iba. Yo creo que sobre el remanente de Israel, sobre los creyentes del Antiguo Testamento, creo, y esto ustedes pueden tener una opinión diferente, hay autores que piensan de una manera y otros piensan de otra. Yo creo que el Espíritu Santo sobre los que creían en Cristo, los que eran del remanente de Israel, yo creo que el Espíritu Santo estaba habitando en la vida de aquellas personas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Nicodemo se sienta a escuchar al Señor Jesucristo y se le sienta y le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no nacieres del Espíritu no puedes nacer de nuevo. Y le está explicando a Nicodemo lo que hace el Espíritu Santo y que una persona debe nacer del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sopla y va y viene y nadie sabe, como el viento, de dónde viene y dónde va, y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Se lo dice a Nicodemo. Yo les pregunto a todos los que están acá, Nicodemo, ¿era del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Era del Antiguo. Si Nicodemo era del Antiguo, estaba bajo el Antiguo Testamento y el Señor le está explicando que el Espíritu Santo hace eso sobre los que son nacidos del Espíritu Santo, entonces mi humilde opinión en este sentido es que sobre algunos en forma condicional el Espíritu descendía para capacitarlos en forma condicional para una tarea determinada, pero los que formaban parte del remanente tenían al Espíritu Santo de Dios y por eso tenían vida. Hay otras personas que opinan diferente y son hermanos y aún en gente que yo conozco y que quiero mucho y respeto, opinan distinto. Pero yo les estoy dando mi humilde opinión y esto debería ser objeto de un estudio mucho más extenso. Finalmente, ¿cuál es la posición? Israel, delante de Dios, tiene una posición distinta a la que la Iglesia tiene. Israel es siervo de Dios. Este título lo van a encontrar en un pasaje muy clásico de este tema, en Isaías 49. Isaías 49, ahí ustedes van a encontrar hasta el título del pasaje. Israel es siervo de Dios, y en el verso 3 dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Dios va a mostrar su gloria sobre la tierra cuando venga a reinar con la nación de Israel como siervo. Mientras que para nosotros, la relación que tenemos con el Señor es una relación, ahí está puesto, familiar. Efesios capítulo 1, para ir terminando, por ejemplo, en el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 19, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos, y termina ese texto diciendo, y miembros de la familia de Dios. El sacerdocio de Israel era familiar. O sea, solo una familia de las 12 tribus de Israel podía ejercer el sacerdocio. Era los descendientes ¿de quién? Leví. De Leví. Correcto, los levitas. Pero el sacerdocio, la iglesia, lo ejerce en forma individual. Así que no hay sacerdotes, así digamos, que pueden ejercer un único sacerdocio en la iglesia. Estoy hablando de los sacerdotes que tienen la iglesia popular,
que tiene la iglesia metodista, por ejemplo, perdón, la iglesia luterana, sino que el sacerdocio es individual. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. En 1 Pedro, y con esto termino, es el último versículo que vamos a leer, en 1 Pedro, en el capítulo 2, verso 9, seguro que lo decimos de memoria, vosotros, dice, sois linaje escogido. Antes, el linaje escogido era el de Leví, el sacerdocio de Aarón. Hoy, la iglesia y cada uno de los creyentes, vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora le está hablando a Israel, a la iglesia como nación santa, pueblo adquirido por Dios. El remanente creyente, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, ganados por Cristo, adquiridos por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. En este caso, es un sacerdocio real, porque el Señor nos ha hecho, como dice también el Apocalipsis, reyes y sacerdotes. Con esto termino, son casi las 9, así que terminamos hoy puntualmente. Normalmente el estudio se estira un poquito más porque en el templo empezábamos y 20, entonces terminábamos 9:30, pero hoy habíamos quedado en terminar ahora a las 9. Así que con esto termino esta parte. Les recuerdo que la próxima clase vamos a seguir con este tema que ustedes ven acá, los nombres y figuras asociadas con esto. Y si mal no recuerdo, va a ser Martín. ¿Verdad, Martín? Creo que sos vos el que va a dar este estudio el próximo día martes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Puedo ser? Hugo, ¿sos vos? Está bloqueado tu micrófono. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. No, simplemente sumar al pensamiento tuyo en cuanto al Espíritu Santo. Sostenemos, por supuesto, que va a haber salvos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Siempre en la obra de salvación intervienen las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Evidentemente, en la etapa de la Iglesia, el Espíritu Santo tiene una acción particular, como así la persona de Cristo también. Y la relación con el Espíritu Santo, quizás en algunos de la antigüedad, sí fue temporal, porque fue una capacidad que Dios le dio para servicios elegidos por Él. Correcto. Y otras veces, pienso yo como vos, Tony, que el Espíritu Santo permanecía en algunos de los santos del Antiguo Testamento. Correcto. Evidentemente me parece que en los profetas sí, evidentemente me parece que en el rey David también, en su oración dice, no quite de mí tu Santo Espíritu. No, está bien, lo habían ungido con el aceite, ¿no es cierto?, para ser rey. Exacto. Pero de alguna manera, la relación de Dios con su siervo era algo más que aquello que él dice en esa expresión, ¿no es cierto? Sí. Evidentemente la relación del Espíritu Santo con la Iglesia en esta etapa, aunque no es igual que la del Antiguo Testamento, es la misma acción, es el mismo Dios, el que salva y el que provee, ¿no es cierto?, para aquellos que son salvos. El remanente fiel o residuo fiel existió por todo el tiempo de la historia, aún en la historia de la Iglesia. Siempre Dios tuvo su remanente fiel y lo tiene aún, que son aquellos a los cuales Dios le ha placido darle el reino, como dice
el Apocalipsis, ¿no es cierto? Una de las caras. Simplemente esa acotación. Sebi, ¿algo más o terminamos acá con una oración? Oramos y después hago un comentario chiquitito. Bueno, ¿cerrás vos la reunión entonces, Sebastián? Si no, le pido, por ejemplo, que ore a Guillermo Bacchini, si puede habilitar su micrófono. Si todavía está, no veo acá todas las caras. Si estás, Guillermo, ahí, podrás terminar con una oración y ya después lo dejamos a Sebi que concluya con el encuentro. Gracias. ¿Se escuchó ahora? Un ok necesito. Bien, gracias. Oramos a ti, Señor, agradecidos porque tú nos permitiste compartir estos momentos estudiando tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos cuidas y nos guardas en todo momento. Gracias, Señor, porque tú estás cuidando a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos permites vivir esperanzados en que tú siempre estás con nosotros. También, Señor, te queremos agradecer y pedir por estos momentos que hemos compartido, por todas las reuniones que vienen por delante, por las personas que, por curiosidad, por aburrimiento o porque no tienen otra cosa que hacer, pueden escuchar un mensaje a través de las redes sociales, que ese tal vez sea el instrumento como para que puedan llegar a alcanzar a Jesucristo como su Salvador y Señor de sus vidas. Y también, Señor, te pedimos por nuestra misión, de seguir hablando de ti y predicando el Evangelio a toda criatura. Encomendamos estos momentos que hemos de compartir. También te agradecemos por todo lo que tú nos das, por las personas que día a día exponen su vida para poder tratar de ayudar a esta comunidad. Y que, Señor, por sobre todas las cosas, que esta pandemia que nos toca atravesar sea nada más que una anécdota para todos tus hijos. Encomendamos todo esto delante de ti en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, simplemente dos cosas. Por un lado, esperamos claramente que esto haya sido una buena experiencia para todos. Si alguno tuvo algún inconveniente, algún problema o alguna duda, háganla llegar. Si tienen mi teléfono o el de alguno de los hermanos, nos hacen llegar las dudas para poder mejorar para todos este espacio y este tiempo, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, una sonrisa, porque voy a sacar una foto. Muy bien, ahora voy a sacar otra, esperen. Ahí va de vuelta, otra sonrisa. Perfecto, ahora pueden charlar y como quieran. Chao, chao a todos. Chao. Luciana se queja porque no va en la foto. No, que se fue a cambiar los pañales a Ramiro, Luciana, pobre. Después le hacemos un Photoshop. La agregamos con Photoshop. Exactamente, la agregamos después. Sí, cómo se me notan las arrugas, viejo. Nos acerquemos, lejos, lejos. Llamame a José, José. Mira, esto es Sara. No te escuchan, ¿no? Pues eso es... Hola, Wadi. Hola, José. Hola, Wadi. Hola, Agua. Los extrañamos. Chao. Chao. Chao, chicos. Chao a todos. Chao. Hasta la próxima. Chao.